Bienvenidos una vez más aquí, a Latidos de Nuestra Tierra. Hoy con un programa especial, una única invitada, una académica de lujo, no solamente de la República Argentina, sino de Latinoamérica. Estoy hablando de la doctora Olga Fernández Latour de Botas, quien va a compartir con nosotros porque en unos días nomás, el 22 de agosto, se conmemora el Día Mundial del Folclore. Lo prometido es deuda. Voy a compartir con ustedes una breve reseña de un vasto currículum de la doctora Olga Fernández Latour de Botas. Investigadora, docente y escritora. Ensayista, narradora y poeta. Nacida en Buenos Aires, especializada en los campos concurrentes del folclore, la historia y la filología. Profesora nacional de danzas folclóricas argentinas. Doctora en Letras por la Universidad del Salvador, con estudios artísticos y de idioma. Autora de más de 200 trabajos editados, libros, fascículos, artículos publicados tanto en el país como en el exterior. Ha recibido distinciones nacionales e internacionales. Algunas de ellas son: Primer Premio Nacional de Lingüística, Filología e Historia de las Artes y de las Letras. Primer Premio Municipal de Ensayo Eduardo Mallea. Primer Premio Nacional del Fondo Nacional de las Artes. Premio Conex de Platino. Premio Maestra de Maestros en Chile. Medalla de la Independencia en Finlandia. Mención de honor del Pabellón a la Mujer de América en la Cultura en México. Joven sobresaliente por la Cámara Juniors de Buenos Aires. Premio Divino Niño. Premio a la Excelencia Cultural Mundial e Hispano Mundial de Escritores. Gran Premio de Honor de la Academia Nacional del Folclore. Mención de honor del Honorable Senado de la Nación. Es miembro de número de la Academia Nacional de la Historia, de la Academia Argentina de Letras, de la Academia Nacional del Folclore, de la Academia Sanmartiniana, de la y de las otras academias del país y del extranjero. Es directora del CEFAR Cortázar UCA y del SEDECA Jacobela Ausal y ex titular de las cátedras por ella fundadoras en ambas universidades. Miembros de honor del Instituto Literario y Cultural Hispánico, ex directora de Educación Artística de la Nación. El gobierno de la República Francesa la ha honrado con su condecoración como Chevalier d'Honneur de Palmes Académiques en el 2004. Es un placer, es un honor y es una caricia al alma para Latidos de Nuestra Tierra tenerla a usted hoy aquí con nosotros, doctora Olga Fernández Latour de Botas. Bienvenida. Gracias a ustedes, gracias Sonia por todo lo que hace permanentemente por estas vocaciones que tenemos los folcloristas, ¿no es cierto? Y los tradicionalistas también, por las cosas de la cultura nuestra, la cultura de la tierra. Y nosotros agradecidos con todos ustedes, los académicos que nos van marcando la huella, con todas las investigaciones, con todas las publicaciones a lo largo de nuestra carrera. Y hoy estamos aquí para compartir con usted por qué es importante esta celebración del 22 de agosto, el Día Mundial del Folclore. Sí, bueno, es muy emocionante para mí recordar esos días en cuyo marco se estableció esta celebración del 22 de agosto como Día Mundial del Folclore. Y digo que fue muy emocionante porque era el marco del Congreso Internacional de Folclore
reunido en Buenos Aires entre el 5 y el 10 de diciembre del año 1960. Ese año estábamos en pleno sesquicentenario de la Revolución de Mayo, en que se hicieron muchos congresos de distintas especialidades, y la especialidad folclore como tal, como ciencia, como arte, como cultura, en todo sentido, eh, obtuvo un lugar entre los privilegiados para un congreso internacional al que vinieron las autoridades mayores. Y es muy lindo también decir que los alumnos, los discípulos de Cortázar, de Jacobela, de Carlos Vega, de Isabel Ares, del maestro Barceló en danzas, los discípulos, los que habíamos hecho nuestra formación primera con estos maestros, pudimos observar que venía de todo el mundo gente queriendo conocerlos, queriendo escuchar la palabra de estas personas que nos habían formado y que nosotros considerábamos como algo ya doméstico, ya parte de nuestra familia, como unos padres, pero para los demás eran maestros casi inalcanzables, cuya palabra querían escuchar, querían conservar. Bueno, en ese marco fue que se decidió que, para rememorar el día en que se publicó por primera vez en Londres, en las páginas del semanario de Ateneum, ¿no es cierto?, el Ateneo, una carta firmada Ambrose Merton del anticuario inglés William John Thoms. Esta carta respondía a una encuesta que estaba haciendo el semanario de Ateneum, y contestaba a Thoms que para denominar a los usos y tradiciones populares, rurales, ancestrales, él proponía, como dijo, un buen vocablo compuesto sajón, folklore, así escrito en dos partes. Folk, por supuesto terminado con K, conocemos la palabra porque se usa en estos días para hablar de una moda folk, de una música folk, sin que sea folclórico, ¿no?, en el sentido de pueblo, de lo popular. Pero por otra parte, el vocablo que se completaba con la partícula lore, que era del antiguo sajón, dice William John Thoms, y que significa saber, sabiduría. Es muy importante también que después, en otro momento de la carta es imperdible en todos sus aspectos. En otro segmento de la carta, él dice, aunque lo que él está estudiando es más un saber que una literatura. Tengámoslo en cuenta, porque en nuestros días actuales es bastante frecuente volver a un concepto de folclore que se queda en lo que es literatura, o lo que es música, o lo que es danza, y pierde el sentido integral de sabiduría popular que le dio Thoms desde el día de su creación. Importantísimo. Importantísimo tenerlo en cuenta eso, Olga, porque un pueblo sabe mucho, sabe de alimentos, sabe de poética, sabe de medicina, sabe de rituales y de festividades. Es decir, que esta visión de Thoms es importante traerla hoy a la actualidad para recordar que todo eso también forma parte de nuestra identidad. Por supuesto, y por eso es que a mí me apena, digo realmente me apena, y no estoy de acuerdo con esas propuestas últimas de la UNESCO, en que considera al patrimonio cultural dividido, primero dijo, en bienes tangibles e intangibles, es decir, tangibles que se pueden tocar, intangibles que no se pueden tocar según la etimología latina del vocablo,
pero después cambió eso para decir bienes materiales o inmateriales. Y entre los bienes inmateriales, la UNESCO pone al folclore. Pero es que ya es bien sabido que no se puede separar lo material de lo inmaterial en el folclore. Vamos a decir, hay un cantor que está tocando la guitarra y cantando o improvisando o cantando porque conoce las letras ya conocida, tradicional, algún cantar de su patrimonio. Puede ser un payador que esté improvisando, está tocando la guitarra. Esa persona está realizando una acción meramente inmaterial. Todo es inmaterial en eso. Pero no. Para empezar, no es inmaterial la guitarra. La guitarra es un objeto material, absolutamente tangible, y que posiblemente ha sido de fabricación popular, ha sido de fabricación local, y de lo contrario, está conservada un instrumento traído de otro lado, es muy posible, con cuerdas que le son puestas a lo mejor con crines de caballo o con otros elementos. Hay tantas cosas populares que se introducen en objetos que han llegado al pueblo de otros ambientes. Así que de ninguna manera podemos decir eso. Estamos hablando, por ejemplo, de un locro, de una carbonada. Esas comidas riquísimas que en los días de fiesta criolla degustamos, y a veces otras veces del año, que son tan ricas. Yo soy buena cocinera de esas cosas. ¿Es posible que eso sea solamente algo material? Pero no, todos sabemos que tiene una carga emocional, la transferencia que hemos recibido de nuestras abuelas, de nuestras madres, cuando ellas mismas preparaban esas comidas, porque son comidas absolutamente caseras y tradicionales. Nada es solamente material o solamente espiritual. Lo espiritual y lo material, como en el ser humano, se unen en los hechos del folclore. Ese es el espíritu que tiene Latidos de Nuestra Tierra, dar a conocer estos usos y costumbres que están vigentes, que están actuales, que forman parte de nosotros, tanto de la juventud como de la gente adulta, y que están unidos en este decir, con este mensaje, ¿no? Cuando usted nos decía ahora del locro, nosotros estuvimos haciendo unas entrevistas de comidas y esos recuerdos de cómo quizás cambiaron el modo de amasar en una batea, nos decía nuestra entrevistada, y ahora en ella en su tabla, pero recordaba esa imagen de Santiago, de su abuela, y todo ese sentir que conllevó esa empanada que la hizo realmente exquisita para nosotros, porque vino rica en mensaje y en sentimientos. Qué importante esto que nos está resaltando, Olga. Gracias. Sí, son recuerdos interesantes y se pueden unir un poco también a la historia de la disciplina, porque ya que hablamos de ese congreso del año 60, yo quisiera recordar que en ese momento estaba con partido del antiguo Instituto Nacional de la Tradición, que fue fundado por el gran recopilador del folclore poético del noroeste argentino, don Juan Alfonso Carrizo, el catamarqueño, maestro catamarqueño. Bueno, don Juan Alfonso, ya enfermo, en el año 50 para el 56, dejó su Instituto Nacional de la Tradición, que estaba ubicado en Güemes y Gallo. Siendo yo alumna de la Escuela Nacional de Danzas, iba a consultar materiales porque allí el secretario técnico era mi profesor del segundo año de la Escuela Nacional de Danzas, el profesor Bruno Jacobela, mi padrino inolvidable, gran sabio. Bueno, y se había ido de allí, de Güemes y Gallo, y había pasado
al edificio de la Academia Argentina de Letras, que había sido rehabilitada después de un receso de varios años y estaba funcionando en el Palacio Errázuriz, en el Museo de Arte Decorativo, en la parte superior del Palacio Errázuriz, el instituto que se llamó Instituto Nacional de Filología y Folclore, porque dependía de la Academia Argentina de Letras, pero había reunido los materiales del antiguo Instituto Nacional de la Tradición, incluso la gran biblioteca personal de don Juan Alfonso Carrizo, que el CONICET compró para el instituto. De manera que nosotros estábamos entusiasmados con esta creación y yo había tenido el privilegio de incorporarme al cuerpo de auxiliares, primero, luego de investigadores y después como jefa, años después, ¿no?, de la sección literatura. Allí había nombres conocidos, otros que habían sido también alumnos de la escuela de danzas, como Susana Chertudi, la gran estudiosa de los cuentos, Ricardo Nardi, el lingüista que después fue esposo de Susana, Ofelia Espel, José Augusto Rodríguez, que era pariente de don Juan Alfonso Carrizo. Se incorporó también allí Carlos de Lepiane Cálcena, actualmente mi compadre, padrino de uno de mis hijos, que fue ministro plenipotenciario, después abrazó la carrera diplomática, pero que siempre fue un investigador de campo especialmente, y dejó en el instituto muchos materiales muy valiosos para sus archivos. Estaba allí el profesor Julián Cáceres Freire, que fue quien después de la transferencia, al no tomar la dirección, el maestro Manuel Gómez Carrillo, que era el vicedirector del Instituto de Carrizo, tomó la dirección Julián Cáceres Freire, arqueólogo, antropólogo, porque quien no quiso tomar ningún otro cargo y siguió como puntal, como secretario perpetuo del instituto, fue precisamente el profesor Bruno Cayetano Jacobella. No quiero olvidarme y dejar de nombrar a personas tan importantes en el instituto por sus aportes, como el profesor Guillermo Perkins Hidalgo, un estudioso de la cultura guaranítica, enormemente conocedor de estos hechos. Y algunas otras personas, Andrada también, Andrada con algunos elementos interesantes de San Luis, que se incorporó, Acuña, Herrera, es decir, había un grupo de personas que aportaban elementos que para nosotros, que éramos muy jóvenes y estábamos ávidos de conocer lo que la gente sabía y empezar a prepararnos para viajar, porque la meta del investigador de folclore es hacer el viaje de investigación. El trabajo de campo. Y bueno, nosotros estamos ávidos de todos ustedes y de esta generosidad, Olga, tan memoriosa, de darnos estos nombres tan importantes para tenerlos presentes, para no olvidar, para tener memoria y para seguir con nuestras investigaciones. Olga, ¿qué mensaje nos dejaría ahora en la actualidad a todos los argentinos en esta fecha tan especial, a modo de ya ir despidiéndonos, para afianzar esta fecha y recordarla con fuerza? Parece que lo primero es volver un poco a los orígenes, hacernos pequeños y pensar qué contacto puedo haber tenido yo en algún momento de mi vida, aún siendo una persona nacida en una ciudad, en una capital, como es Buenos Aires en mi caso, pero con raíces tucumanas muy fuertes por parte de mi abuela García Santillán, y de otras personas, incluso gente que trabajó en casa,
que tenía, había vivencias pero muy auténticas de lo que es la tradición cultural. Pero, por ejemplo, yo, ¿qué puedo haber hecho que tuviera las características del hecho folclórico? A ver, que fuera de transmisión oral, tradicional, popular, no era nada erudito, que fuera colectivo, que lo supiera toda la gente, por ejemplo, de mi edad, siendo chicos, que fuera funcional, es decir, que satisficiera necesidades, ¿eh? Y que fuera vigente en el caso de mi vida y ese hecho. Bueno, se me ocurre pensar en un juego como la farolera. Bueno, la farolera es un hecho folclórico. Todos sabíamos en mi tiempo cantar la farolera y jugar a la farolera, esa ronda en que se dejaba pasar por debajo de los brazos de las chicas a la llamada la farolera y que bailaba en el centro de la rueda, la farolera. ¿Y qué otra cosa se me ocurre? Se me ocurre, por ejemplo, el arrorró. Arrorró cantaba mamá. Yo la he oído a mamá cantar arrorró con unas letras que no siempre eran las mismas que se conocen, porque mamá, además de pintora, era poeta. De manera que a ella le gustaba mucho cambiarle a veces las letras. Y entonces, donde decía arrorró mi niño, arrorró mi sol, ella a lo mejor le cambiaba algo y por ahí le ponía arrorró mi amor. Y entonces cambiaban después las cosas, incluso cambiaban las rimas, pero eso no era falta de respeto, al contrario, ella, que era una persona de cultura urbana, estaba haciendo, sin saberlo, lo mismo que hacen los portadores del folclore, cambian, lo hacen funcional, lo hacen adecuado a las necesidades de su momento, a todo lo que reciben. Ahora, eso no quiere decir que el cambio que hace una persona se convierta en folclore de por sí, porque para que algo se folclorice necesita primero, bueno, nacer, pero después tiene que colectivizarse sincrónicamente y por fin diacrónicamente transmitirse y tradicionalizarse a través de las generaciones. Por eso es que el folclore es un prodigio cultural. Es un prodigio cultural. Nadie, por más inteligente que sea, o por menos inteligente que sea, por más erudito o por menos erudito, puede jactarse de que ha creado un fenómeno folclórico. Ningún dictador, ninguna autoridad prepotente puede decir, por mi orden digo que se va a crear este hecho folclórico. No, señor, se va a crear lo que ese señor quiere en su tiempo, pero nadie puede decir si eso va a perdurar, nadie puede decir de qué manera va a permanecer, va a cambiar, no va a cambiar, se va a trasladar a otros lugares y con otras funciones. No se puede. Por eso el folclore, yo digo, es un pasado presente. Y algo más. Yo tengo una pequeña definición que sería cuestión de tener bastante más tiempo, hagamos un cursillo para poder desmenuzarla. Folclore es una síntesis esencial del ejercicio de la libertad creadora por parte del pueblo. E insisto en eso, el pueblo no siempre repite lo que recibe, sino que al repetir, pero luego transformar, hacer opciones culturales en cada cambio, dejar cosas atrás, incorporar otras y al fin y al cabo hacer suyo lo que alguna vez le llegó o surgió de él y así transmitirlo en libertad, libertad que es libertad creadora. Me gusta pensar eso. Qué lujo escucharla, qué lujo tenerla. Yo tengo el honor de tener muchos textos suyos, gracias a su generosidad, pero creo que tengo uno que es muy de sus afectos, que lo escribió su hijo, y en él
en una de sus poesías de Jorge Botas me sentí identificada porque usted marcó mi huella. Entonces se la voy a recordar. Dice huellas. Hay huellas que el tiempo deja, que no se pueden quitar. Y debemos aceptar que no las borra una queja. A otras las provoca el viento cuando con fuerza se expresa, como artista que confiesa su tácito descontento. De un nuevo amor que no encaja y el corazón acumula, y terco como una mula se resiste a dar de baja. En la mirada, en la piel, en la cabeza sí hay canas. También si hicimos macanas, la huella puede ser cruel. Por eso es mi opción, señores, esas marcas aceptar, vivir y no abandonar la huella de mis valores, pues sé que hasta los mejores han naufragado en el mar. Sin lugar a dudas, creo que Jorge Botas ha sido uno de sus mejores premios, porque nada mejor que un hijo acompañe la huella de un andar, de una escritora y una poeta como es usted. Lo atesoro, siento que ha marcado la verdad huella. Que sí, me he emocionado, Sonia. Me ha emocionado, Sonia, con la lectura de ese poema de Giorgi. Es mi hijo menor, sí, señor. Y él va a estar muy emocionado cuando yo le cuente. Muchas gracias, querido. Y usted ha marcado muchas huellas de muchos de los que amamos y estudiamos nuestras tradiciones, y las sigue marcando y nos sigue acompañando. Realmente el Latidos de Nuestra Tierra está feliz de haber compartido este espacio con usted, su simpleza y su generosidad, y seguir siempre enseñando. Gracias, Olga. Y yo les deseo el mejor de los éxitos y voy a ser difusora de este esfuerzo tan altruista y tan argentino. Muchas gracias. En Ciardi somos expertos en tecnología LED, a favor tuyo y del planeta, por consumo y sustentabilidad. Visita nuestros locales y encontrá una solución para tus proyectos. Ciardi, su contacto positivo. Atuel, Academia de Conductores, te brinda clases prácticas en vehículos con doble comando habilitados por el municipio, clases teóricas dictadas por un instructor matriculado y prácticas de vehículo con tráiler. Contamos con una pista de aprendizaje, de estacionamiento exclusivo y amplio horario de atención. Te esperamos en cualquiera de nuestras 2 sucursales, Luro y Salta, o en Olavarría y Alberti. Muchísimas gracias, doctora Olga Fernández Latour de Botas. Un lujo tenerla aquí, un placer. Cuánto hemos aprendido hoy de su conocimiento. A todos ustedes los esperamos el próximo viernes, como todos los viernes, aquí en Latidos de Nuestra Tierra. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales.